Ahí está. Ahora sí. Ahí estamos, María Eugenia, como para empezar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, María, por la presentación. Un placer estar con ustedes aquí desde este espacio virtual. Un placer, Jan, de tenerte, aunque sea a la distancia. Por supuesto que hubiéramos querido tenerte aquí en nuestra biblioteca, en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Espero que pronto puedas estar visitando nuestra casa, pero al menos tenemos la oportunidad de escucharte y de que nuestra comunidad te escuche también, ¿no? Para nosotros era importante acercar esta charla a los discursos y la construcción de los estereotipos a cargo de Jan Krasny. Realmente un placer para nosotros, para la Biblioteca Horacio González, habilitar este espacio, que además es el inicio de las actividades en el marco de lectura-narración social, en el marco de este programa que estamos acompañando, Pedagogía del Libro Hablado, ¿no? Inicia estas actividades en el año 2023 y es un lujo realmente esta compañía. Pensar esta presentación desde un Horacio González, ¿no? Estaba pensando esta mañana desde qué lugar presentar y leía una vez más Palabra Encarnada. La Palabra Encarnada es uno de los libros que surge con autoría de María Pía y Guillermo Con en relación a los textos de Horacio, y ellos hacen mención a esta particularidad de Horacio que era nunca decir que no a una invitación, ¿no? Siempre que hubiera una posibilidad de diálogo, una charla, una actividad académica, él estaba siempre dispuesto porque entendía que había allí una oportunidad para entender algo más. La conversación siempre era un espacio de encuentro. Y desde esa mirada, entonces, es que aquí desde la biblioteca damos lugar a esta charla y hacemos esta apertura. Un honor que nos acompañe Gabriel Seisdedo, ¿no? Por organizar esta actividad desde PEN, traductor, escritor, bueno, agradecidas por esta oportunidad. Gracias por acompañarnos, Gabriel. ¿Qué decir de María? Ustedes conocen, presidenta Argentina Narrada, actriz, cantante y tantas otras cosas, escritora. Una mujer con la que desde hace, no sé, creo que casi 10 años estamos caminando juntas en esta manera de entender la lectura y la relación social, con quien me estoy formando, además agradecida por este espacio, pero que desde el año pasado nos animamos a pensar el campo, ¿no? Decimos desde la biblioteca de la universidad y de la mano de María, nos estamos animando a acompañar este trabajo que ella viene haciendo desde hace tiempo, y decimos el campo, y para nosotros el campo es la pedagogía del libro hablado. Y entonces pensaba cómo abrir esta charla desde el trabajo de María, y me permito leer entonces un pequeño parrafito de su libro. Tengo siempre a mano Laboratorio de Lectura y Narración Social. Y María, hablando de los silencios, porque antes de la palabra y antes de la voz hay un silencio, María analiza los silencios y ella habla de 3 momentos, ¿no? 3 silencios. Y dice que en el tercer silencio todo se confunde. El texto, el momento de vida en el que fue leído, las sensaciones que lo acompañan, las emociones que despiertan y despertó en nosotros, en los otros. El libro y la palabra, con y entre los otros. El libro que se vuelve vida con la gente. Dice el poeta Daniel Murel, leer trae todo el peso del eco, y entre el eco y la lectura se alza la voz que traza el camino. Ese es el camino que estamos iniciando, trazado por estas voces que hoy despiertan, por esta palabra que aparece, por este análisis que ofrece hoy Jan, y de la mano de estas grandes instituciones, PEN, Argentina Narrada, y desde la Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que apuestan a un proyecto que instala como comunidad en su repositorio y que busca alimentar como producción institucional, ¿no? Con estos recorridos que van apareciendo, con este vínculo con nuestra comunidad, con esta manera de acercarnos a estas voces que, como dice María, son nuestros libros que hablan, ¿no? Aparecen esas lecturas en nosotros. Así que
mucho agradecimiento. Le doy la palabra a Gabriel, a Jan, y bienvenidos a nuestra casa, aunque sea a la distancia, bienvenidos a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Muchas gracias, Eugenia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Eugenia, y gracias, María. Y pensaba qué paradójico que hoy, 13 de junio, que es el Día del Escritor Argentino, y lo celebremos homenajeando a un hombre que en el final de su vida, a un reconocido poeta como Leopoldo Lugones, pero que fue un mentor del primer golpe de Estado que tuvimos en 1930 y que ejercitó el discurso del odio. Y sin embargo, estamos homenajeando a los escritores argentinos en el día de su nacimiento, un 13 de junio. Ojalá en algún momento esto se revea y se considere a una figura como Luis de Tejeda, el primer poeta nacido en territorio argentino, y ese día, 25 de agosto, sea el Día del Escritor Argentino. PEN Internacional aboga por la libertad de expresión y por los derechos humanos de escritores, blogueros, traductores, editores, periodistas, desde 1921, más específicamente desde 1933, en que a partir de la quema de los libros de autores de origen judío en una plaza en Berlín, PEN toma un mayor compromiso más allá de ser un centro de camaradería de escritores de todo el mundo. Por eso, cuando conocimos a Jan Krasny, que es poeta, que nació en Serbia en 1984, y supimos de su doble rol, el doctor Jan Krasny, formado en Filología y Teoría de los Medios por la Universidad de Constanza, en Alemania, y quien hoy visita nuestro país como representante enviado de la Universidad Técnica de Berlín. Él ya les va a contar a qué se dedica. Nos pareció que era una síntesis perfecta, un poeta, un hijo de un reconocido poeta serbio, Slatko Krasny, y que venía a difundir en Argentina el trabajo que se hace sobre el discurso del odio en la Universidad Técnica de Berlín. Jan seguramente nos va a visitar en otras oportunidades porque viene con la misión de establecer vínculos con instituciones y universidades de Argentina. Ahora tengo que hablar. Sí. No sé quién dijo eso. Se está cortando un poquito, Gabriel, la comunicación. Bueno, justamente. Así sí, se cortó, Gabriel. No sé si tenés buena conexión de internet, no sé si vos nos escuchás. Sí. No, yo no sé si, María, vos estás escuchando a Gabriel, yo no lo escucho. No se está escuchando. Ahí me parece que empezó a... Damos unos segunditos entonces. Damos unos segunditos a Gabriel. Tiene el micrófono apagado, Gabriel, en este momento. Tiene el micrófono. Tiene el micrófono apagado. Claro. Jan está enfrente mío. Mucho más. Ahí está, ahora sí. Buenísimo. Y Jan, por su juventud, es bastante menos torpe que yo, así que esto va a quedar con la buena conexión de Jan. Era un problema de torpeza personal más que
de las redes. Es mejor ahora. Sí, ahora Infinitamente mejor. Gracias. Scusi, disculpa. Sí, Ahora yo puedo leer mi poema o mi charla. bueno, pensé que Gabriel entonces nos quiere decirnos algo más, quiere hacer algún comentario más, Gabriel. Ajá. Bueno, sí. No sé hasta dónde se escuchó, por eso. Bueno, podés hacer un cierre porque ahí nos quedó algo de pen en el aire que quisimos por ahí cerrar. Bueno, sobre todo lo que quería destacar es la unión que hay entre el trabajo del doctor Krasny y PEN Internacional, justamente en países donde hay gobiernos fundamentalistas, es donde PEN actúa sobre el discurso del odio. Entonces, por eso nos pareció que un poeta como Jan, creo que hasta ahí se había escuchado, que en esa doble condición nos visitó, era la síntesis perfecta para el trabajo que estamos haciendo. Y por eso auspiciamos las charlas que ha dado Jan en universidades, institutos. Ahí se cortó de nuevo. Por ahí hay un tema de internet en el departamento. No lo sé, a ver, Jan. Ahí está bien. ¿Se escucha? ahora se escucha. Ahí estamos. Bien. Entonces, mi español no es... Primero, Ian, primero vamos a ver que se puede escuchar bien la conexión. Yo ahora leería, si querés, leería tu poema en español y después, antes de empezar tu charla, podés leerlo en serbio, porque además de venirnos a hablar de estos temas tan complejos y tan intrincados, además Sopor justamente, Jan es poeta. Entonces me parecía que lo mejor era empezar hablando del poeta que es Jan, porque seguramente como poeta nos va a poder hablar del resto desde algún lugar muy vital y que todos vamos a poder entender que hay una posibilidad de cambio porque la poesía es eso. Entonces, me gustaría empezar este momento de Jan con su poeta leyendo en español, y yo le pedí que después nos leyera su poesía en serbio para tener la música de él, la música de su poesía en su tierra, en su sangre, y bueno, y después nos puede hablar de todo lo que nos trajo para aportarnos. Yo aquí... me gustaría que esta lectura no la hiciera yo sola, diríamos, en cuanto yo lo voy a ir leyendo, pero lo puse aquí expuesto el poema para que todos nos vayamos remitiendo a esas voces que hablar no es fácil. Por eso la pedagogía del libro hablado no es sencilla, no es sentarnos y leer. Poder tener habla en la lectura socialmente es una de las cosas más complejas, de las cuales Jan después nos va a explicar los temas que acarrean. Entonces, este texto de Jan expresa lo que todos sentimos con este habla, ¿no? Con lo que es hablar. Los que te quieren callar no necesitan golpearte. Los que te quieren callar gritarán muy fuerte para defenderte, y otros gritarán por el derecho de aquellos que gritaron para defenderte.
hasta alejarse de tu grito, hasta dejarte afuera, hasta que dejas de importar. Y así perderás la voluntad y tropezarás disuelto en la oscuridad. Jan, tu poesija. Oni što bi da te učutkaju, ne moraju da te biju. Oni što bi da te učutkaju, vikat će zaglušujuće, da te odbrane, a drugi će vikati za pravo onih koji su prvi vikali, da te odbrane od reči koje bi da kažeš, da sebi ne naudiš. I vikat će tako da te spasu, dok tvoj te urlik ne napusti, dok te želja ne mine, da išta više kažeš, dok se ne zapleteš i rastvoriš u tami. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias a vos. Sí, eso es una poema que se ocupa con mi tema, ¿sí? No solo de discurso de odio, pero también con silencio de odio. En mi trabajo, yo me ocupo del problema de los discursos de odio, pero como una persona que es nacida en la antigua Yugoslavia, ¿sí? Y por eso yo conozco muy bien el sufrimiento y las matanzas, la destrucción del patrimonio cultural que causan los discursos del odio. Trabajar contra ellos es trabajar contra futuras atrocidades. Observándolos desde mi infancia, me di cuenta de que hay 4 pasos de odio social, 4 pasos de odio discursivos. Compartiré con ustedes el manual. Espera un poquitito, Jan, que ahora se cortó la comunicación. Sí. Ahí está. Cada vez cuando se corta, por favor, compartiré con ustedes el manual básico que se nutren o materiales, periodistas que predican el autoritarismo, con el que estudiar todos los beneficios del discurso. Discúlpame, Jan, pero se está cortando un poquito. Entonces, La señal es muy buena. Sí. Aquí no sé qué podemos hacer. Acá, perdón, nos recomiendan que tal vez si se apaga la cámara se recupera mejor la conexión y podemos escucharte. A ver ahí, probamos. Ok. Muchas gracias por la sugerencia. Ahí probamos a ver si se escucha mejor. Ok. ¿Cómo destruir o salvar la cohesión social? Instrumentos, consejos y... Primero paso. Apaguemos la cámara de los participantes, dice Mari. ¿Puede ser eso? A ver, Jan, si hay Ignorar a los grupos sociales público mediante una agente inteligente, aunque así produzca una mayor fragmentación.
apoya la desigualdad mediante licitaciones objetivamente justas y posibilitando su participación. Entregar el dinero a grupos irrelevantes. Haz que el dinero sea siempre menos que suficiente, pero aún así más de lo que tienen los demás. Que se envidien unos a otros. Tengan sus propios grupos que desempeñarán el papel de los grupos vulnerables, pero que en realidad formarán parte de la élite. Tengan sus propios representantes que estarán encantados de colaborar con ustedes y dejar de lado a los suyos. Que jueguen a la diversidad, que no representen a nadie, pero que jueguen a la representación. Esto será muy útil para deshacer grupos étnicos, políticos, sexuales. Si es un grupo étnico, no les permites hablar su propia lengua, disfrutar de su cultura. Haz que sea poco práctico. Cuanto más grande sea el grupo, más fácil será. Asume su cultura y elimina la lengua y otros verdaderos marcadores de identidad. Si tienen otra escritura, que la gente la suprima si está en lugares públicos, que la oculten o incluso la retiren. Que vivan en los barrios pobres. Pónganlos en los lugares suficientemente alejados de los centros de las ciudades, pero lo suficientemente cerca como para poder servir a los ricos. Elimínenlos del discurso público, de los medios de comunicación. Si se habla de ellos, solo bromas despectivas. Si están en la política, que ese sufrimiento sea invisible, y si es visible, ridiculízalo. Sus problemas son sus problemas. Nuestros problemas son problemas globales. Segundo paso, los otros. Son otros. No son como nosotros. Son diferentes y no pertenecen. Si se trata de una comunidad étnica, que la gente les sugiera que vuelvan al lugar de donde vinieron. Establezcan que nuestros valores no son sus valores. Díganles que nuestro país trae la civilización y que tienen que aceptarla y civilizarse. Si la tierra donde viven tiene minerales, reasiéntalos en lugares donde se conviertan en minorías. Si pertenecen a un grupo de inmigrantes que vienen a tu país a establecerse, diles que esta es una nueva realidad y que tienen que acostumbrarse a ella. No hay lugar para los demás. Las reglas del juego están cambiando y el otro tiene que aceptarlas. Si el otro es político, que todo el mundo sepa que representa a intereses extranjeros, o que son nacionalistas, o que no merecen el poder, o que son diablos rojos. Son inmorales y no se correspondan con nuestra religión, con nuestro modo de vida. Si son una minoría sexual, insistan en que son una minoría. No son iguales, son diferentes. Insistan, son diferentes. Nunca serán iguales. Tercer paso. Discurso del miedo. El otro es un peligro para nuestro orden nacional, tradición, religión. Hazles saber que están en contra de nuestra forma de vida. Son retrógrados, no son de fiar. Vienen de las cavernas, te arrastrarán al barro. Su vida no es la misma que la nuestra. Que se vean como un colectivo cuando hablas de ellos, o redúcelos a una persona, a una cosa, a un símbolo.
Son pobres, sucios, caóticos. Son incapaces, ocupan nuestro espacio vital, se apropian de nuestro impulso vital. Cuarto paso, movilización. Ha llegado el momento. Movilízate contra ellos. Es tiempo de que vayan desapareciendo. Asegúrate de que no se hable de ello públicamente. Que todo el mundo sepa que hay perpetradores que están libres y que esto podría ocurrirle a cualquier partidario del otro. Pero oficialmente, que se vea el caso como no resuelto por falta de pruebas. Que ardan, que la chusma organice disturbios, que maten a su gente. Los nuestros son del cielo, los suyos son la mugre. Que matan al mayor número posible de ellos, son agentes del caos. Que los medios de comunicación lo representen como un castigo merecido por ser una amenaza para el orden social. Ahora sois libres. Has salvado a tu sociedad. Lo que queda es solo nuestro. Ahora quiero hablar de esos 4 pasos, de discursos de odio y cohesión social, del discurso a la disrupción en una democracia pluralista. La investigación de los discursos de odio en la sociedad no suele estar relacionada con la investigación de la cohesión social. La razón por la que no se juntan ambas es lógica. La democracia suele considerarse un lugar para la pluralidad, para muchos puntos de vista diferentes y opuestos. Al mismo tiempo, esta lucha política significa utilizar discursos en la arena, y esta lucha discursiva a menudo se vuelve brutal y odiosa. Insistir únicamente en la cohesión social suele ser lo contrario del pluralismo y la democracia. La cohesión social debe concebirse como un continuo. Si no la tienes, no tienes una sociedad, tienes un caos. Algunos teóricos dicen que sin cohesión social hay anarquía. Pero no es una anarquía en el sentido de Bakunin, Kropotkin, o en el sentido de las comunidades anarcosindicalistas de Barcelona durante la Guerra Civil Española. Lo sé que muchos argentinos son descendientes de ellos. Algunos de los nombres de las facturas en las panaderías lo revelan. Se trata más bien de un estado de guerra civil propiamente dicho, como la guerra de los 30 años en Alemania, también relatada en las obras del poeta alemán Bertolt Brecht, o la guerra civil en la Rusia revolucionaria, como sabemos por las novelas del poeta ruso Boris Pasternak, o por la descripción que hace García Márquez de la guerra civil mágicamente irracional y brutal en 100 años de soledad. En el otro lado del continuo, cuando tenemos una cohesión social total, tenemos otro ejemplo de sociedad como en Alemania en el apogeo de la dictadura nazi, o el fascismo italiano, o las dictaduras sudamericanas que como extranjero apenas me atrevo a mencionar. Este tipo de cohesión social no es la que buscamos desde el punto de vista de los valores humanistas y de los derechos humanos. Es la pesadilla que hemos conocido en el pasado. Ambos extremos mencionados están estrechamente ligados a los discursos del odio,
como principal fuerza centrífuga de la sociedad que la desgarra. No importa si hablamos del antisemitismo o del racismo anti-islámico en Alemania, del trato al pueblo sami en Suecia, a los vascos en Francia, a las minorías eslavas en los países bálticos, o del trato a los indígenas aquí en América Latina. O si hablamos de la misoginia, de la homofobia, o si hablamos del racismo institucional que conocemos incluso de los países progresistas, oculto tras los términos intransparentes de xenofobia, aporofobia, clasismo, nacionalismo, chauvinismo, o de opresión de partidos políticos. Todos estos ejemplos de discurso social de odio están anclados en las sociedades y nunca podrán detenerse. Forman parte de nuestra naturaleza humano-bestial y tribal. Repito, nunca podrán detenerse. Sin embargo, pueden contenerse. Aquí es donde la sociedad, no el Estado, los partidos políticos, los militares, sino la sociedad, tiene que ayudar a los medios de comunicación a encontrar la manera de volverse decentes y sociales. Ayudarles a regular su propia maledicencia, el discurso del odio. Al mismo tiempo, los medios de comunicación deben empoderar a las comunidades vulnerables y darles voz. La coalición de la decencia y el amplio rechazo del odio es lo que necesitan todas nuestras sociedades en Occidente. Por último, la cohesión social está estrechamente relacionada con el sufrimiento social y su invisibilidad. El discurso del odio no comienza con las expresiones de odio. Esto no suele ser más que la punta del iceberg. Comienza con el silencio y la ignorancia, con la vanidad de que nuestra sociedad occidental, conjunta y progresista, tiene mucho más que compasión. Y todos sabemos que esto es fácilmente tratable y se puede resolver con menos vanidad y más compasión y una mano tendida. Y saben, los más extraños es, esto en realidad no le cuesta nada a nadie. Entablen una conversación, hagan que la gente participe, cambien el paradigma. No se combate el odio con odio y violencia. Se resuelve en paz. Gracias. Muchas gracias, Jan, por esta presentación. Iba anotando parte de lo que fuiste presentando realmente para pensar, para reflexionar, ¿no? Esta mirada sobre los otros, estas instrucciones que parecen, ¿no? Ibas marcando de que puedes reaccionar. No son instrucciones, por favor. No. Digo, al inicio parecía que había como un comportamiento que está marcado de qué se hace con ese otro al que no incorporo, ¿no? Al que desconozco. Digo, eso parecía que íbamos reconociendo ese modelo. Por supuesto que el resto vino en torno a reflexión respecto de cómo pensarnos y cómo movernos en el mundo con este modelo de odio, ¿no? No sé, María, si estás por ahí. Si estás... Acá estoy, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, justamente habíamos pensado en que si hay inquietudes, preguntas o temas, pudieran volcarlos en el chat porque puede ser muy interesante para todos y para Jan también. Bueno, acá no tenemos mucho espacio para poder responder,
pero la idea era hacerle, ya lo hablamos, una pregunta a Jan, en relación a este campo de leer. Vos hablabas, Jan, recién, de que es muy simple, una mano tendida, y que sería tan bueno para todos, ¿no? Y sería, entre comillas, tan fácil, y después es tan difícil. Desde el campo que estamos trabajando, porque esto también es un espacio de capacitación, lo que vos nos estás brindando para nuestro campo de la pedagogía del libro hablado. Voy a hablar más despacito para que ella me siga. Lo que nosotros trabajamos es que el simple gesto de la lectura, que el simple gesto de leerle a otro, es absolutamente transformador, porque cuando yo te leo, tengo que primero ver si te gusta, después establecer la diferencia de lo que me escuchaste, después escuchar lo que vos te imaginaste. Es un profundo entrenamiento de libertad y de encuentro con el otro. En eso se basa, en esto tan simple como vos decías, en esta mano tendida, en esta voz que se encuentra con el otro, creemos que está la transformación. Y no estamos locos, porque vos nos lo estás confirmando. Entonces, acá yo te quería leer un poquitito un texto, diríamos que un poco tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que nos distingue de toda vida existente? El habla. ¿Qué es lo que nos iguala? El habla. ¿Qué es lo que nos somete? El habla. ¿Qué es lo posible? El habla. El simple gesto de la lectura, y lo dimos en llamar ética de lo posible. Pero ahora tenemos una gran pregunta, y ya que estás aquí, en este libro también hay una foto de mi sobrino en Misrata, en Libia, porque es periodista, y está todo destruido alrededor. Y ahora estuve en Ucrania y estaba todo destruido, y estaba con grandes, sintiendo que, ¿por qué? Cuando hay gente que lee, y que lee a Shakespeare, que lee a el Dante, que lee cosas como tu poema, que nos hablan de que algo desde la violencia lleva a la destrucción. ¿Por qué la gente que pasa por universidades llega a poner una firma en la que muere después tanta gente y lo hace en forma inconsciente aparentemente? Entonces ahí nos preguntamos, nosotros que estamos en la lectura y en una biblioteca, ¿para qué leer, Jan? ¿Para qué leer si después esa gente que lee y que va a las universidades y estudió a Macbeth, que se le viene el bosque encima, es la misma que organiza las guerras? Esta pregunta, ¿para qué leer, Jan? Sí, hay un general en Argentina, el general Mitre, quien era escritor y periodista, sí, y general. Sí, tu pregunta es interesante. Por desgracia, la literatura no tiene nada que ver con la paz. Está bien que tengamos un premio Nobel para la literatura, para la paz, la economía y otras cosas importantes para el bien de la humanidad. Pero, es mi opinión, es un error pensar que la literatura es para la paz. La Ilíada y la Odisea son epopeyas bélicas, al igual que la epopeya de Gilgamesh. Pero no describen los horrores de la guerra, sino que la promueven. Es importante entender esto. Leer literatura es importante porque gracias a ella puedes aprender sobre el mundo, sobre las cosas buenas y malas que hay en el mundo. Los escritores no son necesariamente buenas personas, pero pueden serlo. Leer literatura con un buen profesor
ayuda a reconocer la propaganda buena, casi invisible. Y esto es lo que salvará nuestro mundo si las élites vuelven a desear una guerra. Entonces, la literatura, leer es importante, pero leer con un profesor, con una persona que puede mostrarte que son riesgos. Yo te agradezco mucho, te agradezco mucho este comentario, porque en este campo que estamos siempre se pone énfasis en el libro, en la literatura, como en los itinerarios que hablan de valores, de la paz, del amor. Y yo, como vos decís, no creo en eso. Creo que lo que hay es lo que trabajamos nosotros desde la pedagogía del libro hablado, no son los contenidos, sino qué hacemos con la vida, con los contenidos diversos que la vida nos propone. Por eso nuestro lema es el libro hablado para la vida. ¿Cómo nos entrenamos en pensarnos en ese acto que nosotros sentimos que es importante de la lectura? Sentimos que hay un profundo entrenamiento del pensar. Pero te agradezco este comentario porque a veces creemos que los contenidos nos van a cambiar y seguimos haciendo lo mismo después de leer mucho. Sí, es importante leer con... Sí, me parece que todos que ha escrito es como un infierno y un Virgilio es muy importante a mostrarnos caminando. Sí. Recordaba recién, con esto que decía Jan respecto de la importancia de la lectura acompañada, ¿no? Cuando un docente te despierta, te habilita. Ayer escuchaba una charla en la que María Pía López, socióloga argentina, escritora, decía que ella siente que que una clase fue buena cuando algún alumno se quedó con la necesidad de ir a ese texto, cuando despierta la necesidad de ir a la lectura, ¿no? Digo, cuando aparecen esos nombres, esa necesidad de seguir pensando, ¿no? De habilitar, ¿qué es habilitar la palabra, ¿no? Que es habilitar el pensamiento. Y en esto que hablábamos de las bibliotecas, yo traigo una descripción de Horacio, que en esto, parecía que ¿no? Él habla, la mirada, la palabra, las bibliotecas. Y Horacio dice en uno de sus libros, en uno de sus textos, una biblioteca así concebida, ¿no? Y pensaba él en esto de ir a buscar esas ideas. Dice, es una biblioteca con vidas que remiten a nombres y nombres que remiten a libros. Son una forma de la cita, de la resistencia y de la siempre incierta vocación intelectual. Sin saber que íbamos a hablar de esto, digo, una vez más, esta relación en eso que despiertan la posibilidad de pensar, de habilitar la palabra. Te hago comentario de algunas de algunas intervenciones que aparecen en el chat, si te parece, ¿no? Dice, habían preguntado, por ejemplo, recién, agradecimientos, por supuesto, ¿no? Roxana Trosbat, gracias María y Jan, gracias por estar, Rosana. Alguien dice, Jean-Paul Sartre dijo, nadie es como otro, ni mejor ni peor, es otro. ¿No? Digo, hablando de ese otro al que vos hacías referencia, tal vez en un concepto distinto, pero bueno, es esa otredad, ¿no? Sí. Si hablo rápido me decís, Jan, por favor. Hablan del gesto inequívoco de acompañar a otro con la palabra. Elida Conde hace una pregunta, dice, Jan dice que el discurso de odio es parte de nuestra naturaleza humana. Eso entendió, dice ella, ¿no? Es lo que vos planteás. Dice Elida, yo creo que la humanidad se construye socialmente. ¿Qué podemos reflexionar sobre eso? Te pregunta. Sí, eso es así. Pero es también una otra pregunta. ¿Qué podemos construir y qué queremos construir? Querer construir. Sí. ¿Y quién tiene interés a construir qué? ¿No? Por ejemplo, tenemos
frecuente caso que el discurso de odio es solo un instrumento social, no es una cosa, no es un fenómeno, es un instrumento, porque un grupo en la sociedad quiere conflicto contra un otro grupo, ¿sí? Y por eso tenemos conflicto. Por eso sí, yo pienso que odio o paz, guerra o paz, son cosas que podemos construir. Pero tenemos que trabajar que no construimos guerra a paz. Sí. Sí, tenemos la tremenda capacidad de construir ambas cosas, ¿no? Sí. Da miedito, pero sí. Acá preguntan, dice, ¿la literatura no tiene nada que ver con la paz? Respecto de algo que dijo recién María. ¿Estás seguro? Dice, o sea que es mejor no leer. Yo tengo una respuesta, pero no sé, María, si querés responder vos. No, acá que nos responda Jan primero. Es importante a leer, es importante a leer. Censura es terrible y yo soy con pasión contra censura, ¿sí? Pero como tú dices, es importante a leer acompañado, ¿sí? Con una persona que te directa, que te muestra qué es riesgo. ¿Sí? Bien. ¿Qué ibas a decir, Eugenia? No, pensaba, digo, cuando leí esa pregunta y recordaba tu expresión respecto de que no necesariamente esto nos lleva, esta carga de valores positivos parecen siempre. Digo, no necesariamente la lectura supone bondades. Digo, uno piensa en la lectura como una herramienta transformadora, ¿no? Desde un modelo positivo, pero no necesariamente también se han escrito cosas terribles. Digo, no sé si solo la literatura o leer nos lleva a la paz. Digo, me parece que desde ese lugar es que no tiene que ver con leer o no leer, sino con esto que después tiene la capacidad del hombre de hacer con eso, ¿no? Me parece que el gesto, el acto de leer, no estamos, lo que nos falta es el acto en lo que hacemos. El tema no es la explicación de lo que hacemos o que contemos qué hacemos. Nos falta el compromiso con el cuerpo y con la persona de lo que hacemos. Entonces, el acto de leer con otro y el aceptar la diferencia, en ese acto, ahí se juega el contenido de la paz. No es porque nos leamos cosas de la paz que vamos a sentir la paz. El tema es cuando el otro leyó algo de la paz y a mí no me gustó o yo no estoy de acuerdo y yo leí otra cosa de la paz y el otro no está. Y ahí tenemos que hablar de la paz desde los distintos lugares de cada uno y poder escucharnos. Ahí hay un entrenamiento que yo creo que como sociedad no lo ejercitamos ni lo ejercemos. No estamos en el acto, estamos en el discurso. Y el discurso es el discurso del odio, porque es una construcción. Sí. Te agradezco mucho esta separación que has hecho de... Sí, ya no hablaba del silencio, ¿no? Que el silencio también, ¿no? Tiene esa mirada, no solo en el acto de hablar. Sí, ignorar una persona es también un símbolo, ¿sí? Y símbolo de ignorancia, símbolo de ignorar una persona se lee como odio, ¿sí? Absolutamente, prácticas, ¿no? Prácticas que están relacionadas con ese modelo. Y más allá, desde un lugar así muy amplio, todos estamos preocupados por cómo vamos a transitar esta etapa. Todos estamos asustados, la guerra nuclear, la inteligencia artificial, las vacunas. Tenemos un montón de fantasmas que nunca sabemos bien qué son,
¿Dónde están estos discursos de manipulación que vos decís y dónde está la verdad? Y nos movemos en ¿Cómo ves esta proyección o este camino o trabajar este discurso del odio hacia nuevos paradigmas, ¿no? Hacia nuevas instancias? Sí. Cuando hablamos de inteligencia artificial o de guerra nuclear, tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo. Es un poco inteligencia artificial que podemos hacer contra inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer una cosa contra inteligencia social? ¿Qué es inteligencia social? Es un instrumento, es herramienta, ¿sí? Solo una herramienta. Exacto. Y podemos usarlo, utilizarlo para hacer cosas más fácil. Por eso es una construcción de miedo. No tenemos que eso es una construcción. Y yo pienso una construcción peligrosa. Sí. Porque si tenemos miedo, no podemos hacer cosas. ¿Sí? Una reacción positiva es hacer cosas con inteligencia social, con los computadores, con la tecnología. Eso es nuestra ayuda, no es riesgo. ¿Te puedo hacer una pregunta más? Se dice, y vos lo dijiste, que la naturaleza del hombre ya es como, en su naturaleza estaría este discurso del odio, diríamos. Se dice que el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre. Te pregunto, ¿lo que moviliza estos discursos son el poder y el egoísmo o es el miedo ancestral del hombre por su propia fragilidad? Es egoísmo, solo egoísmo y vanidad. Sí, medio es también un instrumento, pero egoísmo y vanidad son en nuestra naturaleza, ¿sí? Por eso, cuando uno cuenta que el otro es peligroso, ¿no? Tú tienes que pensar por qué. ¿Sí? O que el otro es peligroso, o que una cosa es peligrosa, o que no sé, que tenemos tomar cosas en nuestras manos, ¿sí? Esas son cosas peligrosas, ¿no? Pero nuestra disculpa, mi español es no, está muy bueno. Me parece que nosotros tenemos que leer, ¿sí? y saber que un discurso es siempre manipulación, construcción, como tú dices. Y si es manipulación, si es construcción, con lectura podemos ver a través, podemos comprender, entender que hay intereses de otras personas, de otros grupos. Y podemos buscar sí, podemos buscar nuestra propia posición. Exactamente. Bueno, ¿algo más, Eugenia, que hayas visto ahí en el chat que te parezca o algo más que... o algo que Jan quiera comentarnos? Sí, dicen, a veces la incertidumbre, la ignorancia da miedo, por eso hay que estar informado, leer, reflexionar.
Un discurso no se puede analizar ni interpretar fuera de un contexto social histórico, opina Élida. Delia nos dice, muy interesante la charla, es para reflexionar. Destacamos la expresión de Jan, el odio no se combate con más odio y violencia. Hay una pregunta, ¿hay comentarios críticos? Déjame que mire, déjame que chequeo. Quiero decir que hay intereses para promover estos discursos. Había uno. Acá dice, mira, disculpen, pero no me gusta este señor. Ajá. Parece que habla de adoctrinar. Gracias igual, y se despide. Sí, gracias. No, por favor. Sí, sigo mirando si hay algo más. Eso, me parece, eso es una posición muy productiva. Y eso es una forma de indoctrinación que yo hago. Porque yo trabajo como un investigador, como un profesor. Es mi rol. Es mi rol a indoctrinar, a acompañar, a decir eso sí, eso no, eso sí, eso no. En una posición crítica que reconozca eso, es una posición muy importante. Pero también cuando yo hago eso, indoctrino, yo no hago eso con una mala intención. Sí. Yo hago eso porque tengo mucha experiencia en lectura, en análisis del discurso. Y quiero ayudar. Sí. Hay muchas personas y grupos que hacen eso sin buena intención. Muchas gracias. Es interesante a partir de este comentario, porque no necesariamente además uno tiene que estar de acuerdo con todas las posiciones, ni las posturas que uno tenga, y la posibilidad es poder dialogar, intercambiar, pensar. Si uno solamente se mueve en una comunidad que acuerda con uno, es difícil construir algo nuevo, ¿no? Y yo me remito otra vez, voy a leer para ser textual, justamente cuando decían, hoy parafraseaba esto que se dice Horacio, se dice que no dejó invitación sin atender porque creía firmemente en lo que se abría en cada instancia de docencia. Conversación o conspiración. Conspiración bien entendida, ¿no? Estamos en el ámbito de una universidad nacional y se espera que la universidad genere pensamiento crítico. Esto es un poquito, ¿no? Siempre con respeto, poder decir, ¿no? Posiciones distintas, habilitar otras palabras, otras voces. Es esto, ¿no? Dar crédito a una manera distinta de entender, por lo menos, esto que estamos proponiendo hoy como esta charla de capacitación de la mano de Jan, y el honor de que desde otra universidad se haga en este tiempito desde Alemania para acompañarnos y habilitar la posibilidad de pensar en esto que es el discurso y los estereotipos, ¿no? Justamente de esto estamos hablando. Gracias. Tendríamos ya que ir terminando, pero estaba Patricia, que nos quería hacer un comentario. Sí, ahí Patricia. Por favor. Sí, muy breve, en relación a ese comentario crítico. Yo creo que por ahí no se escuchaba bien y se perdió parte de la conversación en cuanto a estos parámetros donde parece ser que la literatura solamente va a hablar de la paz. Cuando se estaba tratando ese tema quedó como inconcluso, y en este sentido simplemente decir que un poco lo que Jan estaba haciendo es una provocación para decir que las cosas no son ni blancas ni negras, ni es la paz ni la guerra, o sea que la literatura en sí misma no nos va a salvar si no reflexionamos en relación a estos contextos, y que como por ahí se perdió parte de la conversación en su discurso diciendo la literatura puede provocar o puede tratar acerca de la guerra y la violencia,
Y eso es cierto, absolutamente cierto. Bueno, por ahí está esto de los interrogantes y el acompañar las lecturas para reflexionar en torno a lo que él está proponiendo, que por supuesto no tiene ningún tipo de inocencia, sino todo lo contrario. Claro. Qué interesante, Patricia, te agradecemos porque cuántas equivocaciones y malentendidos por una cuestión de sonido pueden provocar una guerra o pueden provocar cosas que en realidad desde otros lugares se hubieran arreglado. Entonces, ahí están, ¿no? Muy interesante. Gracias. No sé si Gabriel querría decirnos algo, Gabriel. Hola, a ver, esto que pasó me recuerda a algo que ocurrió en la legislatura, todo lo de los pasos, de cómo aislar una comunidad fue dicho con mucha ironía y la gente quizás lo tomó como una especie de, bueno, manual para hacer esto. Entonces, quizás también eso, más allá de lo que dice Patricia, que había problemas, es parte del malentendido. Tal cual, sí, sí. La ironía, entendida como una verdad. Sí, Sí. sí, Claro. absolutamente. Así que ya tenemos experiencia con Jan en que alguien venga a reclamarle, pero nosotros, y bueno, aparte yo rescato el extraordinario esfuerzo que ha hecho Jan en comunicarse. Jan, Patricia es testigo, el año pasado no hablaba español y en estos 3 meses y medio ha logrado este castellano, ¿no? Él habla 6 idiomas, así que no debe ser tanto desafío como parece, porque lo ha resuelto bastante bien. Bueno, hay que decir No, que ha y animarse tenido a un interactuar maestro paciente ahí, ¿eh? ¿Podemos hablar en serbio o en alemán? Ahí está, ese es el desafío para nosotros, aprender serbio para la próxima charla de Jan. Y Tremendo, quizá tremendo. eso también es una integración, ¿no? Cuando los idiomas ya no existan y nos podamos entender también es un camino, ¿no? Así que te agradecemos a Jan este esfuerzo de querer comunicarse en esta forma directa, que también da una cosa muy conmovedora, diríamos, de verte queriendo hablarnos en español, es bien interesante. Así que bueno, un agradecimiento. Patricia, Eugenia, queremos agradecer a escritores de PEN como María Lanese, Patricia 40, poetas, escritores de PEN que están aquí acompañándonos. Y además, María, además han formado parte de actividades anteriores, digo, yo las recuerdo, no solo porque recuerdo sus nombres, sino por haberlas leído, y la verdad que es un placer que hoy nos encontremos en esta capacitación, sí, claro. Sí, a Elida Conde, Telcítara de Argentina Narrada, que también están aquí acompañándonos, así que bueno, yo quería, que me parece que podríamos terminar con habíamos quedado con Jan, que yo decía el primer verso de su poema en español, y él lo decía en serbio, y después, bueno, nos da la despedida Eugenia. A mí me conmovió, confieso ahora que cuando leí el poema, a mí siempre me costó el habla, por eso me dedico a la pedagogía del libro hablado, porque fue mi gran desafío. Cuando leí esto dije, uy, me está hablando a mí. Y dice, los que te quieren callar. Me gustaría quedarnos con este verso, los que te quieren callar, y que nos lo diga Jan en serbio. Oni što bi da te ućutkaju. Oni što bi da te ućutkaju. Muchísimas gracias, Jan. Kajar, ućutkati. Kajar, ućutkati. Estamos aprendiendo además. Estamos aprendiendo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, muchísimas gracias. Estamos compartiendo pantalla. Está perfecto, sí. Y yo también, perdón, Eugenia, también quiero agradecer especialmente a María Lanese, porque ella es la que nos entregó a Jan hace un año, cuando dijo que venía el hijo de un querido amigo y poeta serbio,
Y bueno, y acá estamos, gracias a María. Ahí está María. Sí, sí. Dice María Lanese y yo pienso en Río Balbo, ¿no? ¿Me equivoco? Río Belbo es la editorial. Río Balbo. No, lo que quiero aclarar es que no lo entrego allá. Sí, es lo mismo. Es patrimonio serbio rosarino. Bueno, mira, acababa de leer, Horacio González tiene un texto que se llama Ana Arendt, casi Argentina. Así que estamos incursionando en estos cambios de ciudadanía. Bueno, gracias enormes de la Biblioteca de la Universidad Nacional General Sarmiento. Un placer, Yana, haberte tenido en nuestra casa. Esperamos pronto poder invitarte y que recorras aquí nuestros espacios. Serás muy bienvenido. Gracias a todos los que nos acompañaron. Por supuesto, al equipo de la biblioteca, que siempre están ahí atentos, asistiendo en el detrás de escena, acompañando en difusión. Nosotros estamos acá con un grupo y parte del equipo está en la atención al público porque hay actividad como todos los días. Así que agradecidas también por ese sostén y por su profesionalismo. Gracias al equipo de PEN, gracias a los escritores, a quienes acompañan este proyecto Pedagogía del Libro Hablado. Gracias, María, por confiar una vez más en sumarnos en tus propuestas. Un placer y, bueno, hasta la próxima actividad. Gracias a todos. Gracias, Jan. Gracias, Gabriel. Gracias. Muchas gracias. Besos a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Querés dejar de grabar, María? Sí, no sé si... Bueno, a ver, dejo de grabar.